Tampa Bay, 1980. Obra original de Juan Roberto Pérez, escrita y narrada por su autor. Todos los derechos han sido reservados. Prohibida su reproducción parcial o completa sin la autorización de su autor. Miami, Florida, 33133. Año 2013. El relato que a continuación van a escuchar es parte de la experiencia que he vivido durante mi existencia en este planeta. Mi nombre es Juan Roberto Pérez, nacido en Cuba y viviendo en Miami desde el año 1968, por lo que tuve oportunidad de ver crecer esta hermosa ciudad. Comenzaré diciendo que vivir en este planeta no es nada fácil, y ustedes que me escuchan lo saben mejor que yo. La vida, desde que pasamos a formar parte del medio ambiente que nos rodea, fue diseñada para que se convirtiera en una trampa constante. Unas veces caemos en ella sin darnos cuenta, y otras muchas veces sabemos que es una trampa, pero queremos crecer, y la única manera de lograrlo es teniendo experiencia. Y esto solo se logra viviendo. Decía una persona que la experiencia eran los golpes de la vida. Durante mis 70 años de experiencia, he podido ver personas a mi alrededor que han tenido que regresar donde el Creador para renovarse, y luego los he podido volver a encontrar, luciendo su nueva envoltura carnal. Así, aquella familia que un día dejé en Cuba y que allí murieron, sin volverlos a ver, hoy viven a mi alrededor. Pero lo increíble de mi relato es que para muchos esto no existe, y es que todos no tenemos la misma evolución espiritual. En mi caso, llevo viviendo en el planeta millones de años. Entender la vida y lo que ella encierra no es nada fácil, y más ahora que la confusión está a la orden del día. Unas veces con buena intención y otras con conocimiento de los hechos. Hoy, al igual que ayer, son muchos los que creen conocer la verdad. Sin embargo, la amplitud de la misma no nos permite ver el horizonte. La verdad pudiera compararse a una regla de esas que marcan las pulgadas y el centímetro. Así, cuando vemos o escuchamos algo, podemos someterla a la medida de la regla y ver dónde comienza la medida y dónde termina. Lo que es igual a verdad y mentira. No existe la verdad completa, porque lo que existe no existe. Todo eso que vemos, tocamos y que creemos que nuestros 5 sentidos nos dice de qué se trata, es solo una manifestación momentánea de una verdad relativa. Hoy son muchos los que estudian la física cuántica, y es que ésta abrió una nueva forma de ver lo que nos rodea. He podido ver de cerca la maldad humana. Han sido muchas las veces que ella ha tratado de detenerme, utilizando para ello un sinnúmero indeterminado de miserables, los cuales, con hipocresía, me han ido educando para que reconozca que estos funcionan como una legión. Cada trampa me ha permitido conocer la naturaleza humana. He perdonado una y otra vez a los que han creído que se pueden enfrentar a mí. Unas veces mandados por gobiernos y otras por compañías que, con tal de satisfacer sus ambiciones personales, han llegado a cometer las más horribles bajezas. Quizás, si hubiese estado solo, ellos hubieran podido destruirme. Lo que ellos desconocían era que en el año 1970 ya Juan Roberto estaba cansado de vivir en este planeta, por lo que le permitió a otra entidad el ocupar su cuerpo. Sorpresa, ¿verdad? Muchos de ustedes dirán que eso no se puede hacer. Bueno, no todos lo pueden hacer. Esa es la gran diferencia. Yo había nacido y crecido para, llegado el momento, entregar mi cuerpo para que una entidad superior lo ocupara sin necesidad de vivir todo lo que yo había tenido que pasar.
Así, en esos 7 años, la entidad se encargó de educar a mi cerebro de conocimientos altamente superiores a los que el resto de las personas conocían. En el 1977, exactamente en julio 7, debería de morir. Durante esos años, todo lo que hablaba era de religión. En ese tiempo manejaba un camión lleno de bebida alcohólica y tenía que entrar en bares desde Vero Beach hasta Key West. Durante ese tiempo lo que vi daba pena. El mundo era una combinación de horribles lugares con lugares hermosos, ya que también hacía paradas en los country clubs. Uno de los preferidos míos era en la ciudad de Boynton Beach, cerca de Military Road. Allí pude ver un matrimonio a las 7 de la mañana salir de su casa en un carrito de golf y detenerse para conmigo disfrutar aquel espectáculo sensacional que producía la neblina que cubría todo el campo de golf. Así como la carretera, los árboles parecían estar sobre el cielo, el cual había descendido a la tierra. Aquel día la pareja de hombres mayores y yo pudimos ver que no todo era malo. El hombre canoso, mientras abrazaba a su esposa, me dijo: ¿es que acaso esto no es un paraíso? Ese día comprendí lo que era la magia que nos envolvía y lo que era más importante: nunca rompas el hechizo, ya que cuando iba a contestarle y decirle que él estaba viviendo en el paraíso, la realidad se impuso y todo volvió a la normalidad. Se había desintegrado la magia que se nos había manifestado. Mundo relativo. Cuando llegué a la cocina del country club, me encontré con uno de los empleados afuera. Este estaba fumándose un cigarro. Cuando le pregunté si había visto lo que había ocurrido, este me dijo sencillamente que no había visto nada y que yo estaba mojado porque el sistema de regadío estaba funcionando. Esto es sumamente importante que ustedes lo analicen. La belleza que nos rodea solo la contemplan los que tienen ojos en el alma. El alma no es el espíritu. Tengan eso siempre presente. Nuestro cuerpo está formado de 3 entidades unidas para darnos vida. El llamado soplo de vida es nuestra alma. Nuestro cuerpo físico es sostenido por un cuerpo espiritual. El espíritu no evoluciona, quien lo hace es el alma. Esta se nutre de toda la información y experiencia que en nuestro andar vamos recogiendo. Existen espíritus que se apegan tanto a la materia que prefieren vivir como parásitos en un ser que les sea familiar a su debilidad. Entonces se convierten en los llamados entes. Estos pueden crear hasta la locura si la persona es débil de mente. En mis obras voy dando a conocer diferentes conocimientos adquiridos en esos 7 años. Volviendo a los sucesos del 7/7 del 77, en que debía de morir, y que nunca se me olvida porque era lunes y mi hijo estaba ese día conmigo. Como mi ex esposa vivía cerca de mi trabajo, pensaba llevarle el niño y luego continuar hacia el trabajo. Para muchos que conocían la historia, esperaban impaciente para ver lo que sucedería. Aquella mañana manejaba por la I-95 cuando las 2 gomas del frente del auto explotaron en el mismo instante y me vi arrimado al costado del centro. Como estaba cerca de la salida, cargué a mi hijo y con él en los brazos crucé la carretera, la cual, para mi asombro, no tenía tráfico ninguno. En mi mente estaba el buscar un teléfono para pedir ayuda. Recordemos que en esa época no existían los celulares. El garaje que había a la salida tenía teléfono, pero le habían arrancado los cables y el negocio estaba cerrado, por lo que tuve que regresar hacia el auto. Allí me encontré que estaba un carro de policía con una grúa y que ésta estaba enganchando el auto. El policía no podía creer lo que estaba viendo
y me dijo que había tenido suerte porque el tráfico estaba aguantado porque había un accidente. El de la grúa me llevó el auto hasta la casa de Mies y allí me enteré que de la compañía habían estado llamando porque yo no había llegado y ellos sabían que ese día era el 7/7 del 77. Desde la casa de Elaes llamé a la compañía para decirle lo ocurrido y ellos me dieron el día libre para que resolviera lo de las gomas. También llamé a mi mamá, la cual había vivido un momento de angustia. El martes, por la noche, cuando llegué a la casa de mi mamá, ésta me informó que esperando el ómnibus, una señora conocida de ella le había informado el día tan horrible que había pasado el lunes. Mi madre quedó asombrada cuando aquella señora le explicó que un sobrino durante años había dicho que ese día él moriría. El domingo, Billy Graham, pastor protestante, decía en la televisión que solamente en Estados Unidos 777 personas decían ser Jesucristo y que morirían el 7/7 del 77. Sé que te estás riendo. Claro que es para reírse. Sin embargo, los que participamos de ese experimento sabemos lo maravilloso que fue esa experiencia. Así es, aquello no había sido otra cosa que el primer experimento a nivel internacional de control mental, y la forma fácil de conocer los resultados era enviar una señal de baja frecuencia, donde los de la nueva era entrarían en contacto con diferentes entidades, supuestamente guías espirituales. Para otro, esos serían los maestros ascendidos que habían regresado para enseñar el camino. Una verdadera locura espiritual de gran desenvergadura que duraría hasta nuestro tiempo. Las religiones se fragmentaron y nuevas corrientes religiosas brotaron a todos los niveles del planeta. Los nuevos apóstoles, mesías y gurú dominaban la prensa de aquella época. Algunos llegaron hasta viajar a Israel para recorrer el camino. Por lo pronto, en esos 7 años, yo supe aprovechar mi viaje astral que me permitió descubrir muchas verdades. Es bueno saber que el gobierno ha mantenido una completa fiscalización de todas las personas que involuntariamente participamos de aquel glorioso experimento. Por mi parte, yo le doy las gracias públicamente. Continuando con mi relato después de esos 7 años, la entidad continuó dentro de mí. No voy a enumerar todo lo que la misma podía realizar a mi alrededor. De chofer pasé a trabajar en el almacén. El único problema es que la labor que hacía era de noche, ya que mi función era preparar la forma en que la carga debía ponerse en el camión. Para ello, me entregaban las órdenes tomadas durante el día por los vendedores y que habían sido impresas por el departamento de IBM. El jefe del turno de la noche era un hombre alto y rubio de padres polacos. Este tenía tantas luchas mentales que trabajar con él no era fácil. Sin embargo, el hombre mayor, que era el jefe del departamento, era otro personaje. Entre los dos conspiraban a diario para mantenerme el tiempo que estaba allí, bajo una completa vigilancia. Yo entendía claramente lo que le estaba sucediendo, y es que no era nada fácil trabajar con una persona que tiene dentro una entidad superior. Estos señores estaban acostumbrados a trabajar con personas pobres y humildes, los cuales eran incapaces de mirar de frente a un jefe. Aquello resultaba un reto para la entidad, la cual podía mirar dentro de aquellos cuerpos y ver lo que los mismos encerraban. 5 años estuve soportando aquel infierno, y cuando digo infierno lo estoy diciendo porque en verdad lo era. Lo que todos ellos desconocían es que en el mundo bipolar en que vivimos, entre más grande era la maldad acumulada, más poder yo adquiría.
Fue así que desde mi humilde posición podía neutralizar la fuerza negativa que amenazaba con devorar la nación y el mundo. Es bueno señalar que cuando entré en la compañía, teniendo solo un año de estar trabajando en la misma, sucedió que uno de los camiones fue robado y al otro día se nos reunió para tratarnos como que todos éramos los culpables. Desconocía cómo funcionaban estas compañías y aunque había vivido parte del sistema castrista donde el hablar es un pecado y el pensar es un delito, creía que aquí era completamente diferente. Y sin poderme contener, comencé a decir todo lo que pensaba. Para el asombro de todos, les estaba hablando en español a un judío americano. Cuando terminé, le pedí a uno que hablaba inglés que le dijera todo lo que yo había dicho, y el americano, en perfecto español, dijo: «Yo entendí todo lo que dijiste. Se acabó la reunión». De más está decir que cuando salí de aquel salón, todos habían desaparecido dejándome completamente solo en aquel almacén. En ese mismo instante comprendí que los minutos míos estaban siendo contados y me lo afirmó el ver que el americano salió de su oficina llevando debajo del brazo un expediente que para mi asombro ya era bastante grueso. Este no me miró y dirigió sus pasos hacia la oficina donde los grandes ya lo estaban esperando. En ese tiempo, aquella compañía estaba formada de 2 almacenes, y los camiones de reparto, cuando llevaban 100 cajas, parecía que era una gran cosa. Aquel hombre tardaría unos 20 minutos en regresar, así que tenía que completar lo que había comenzado. Comencé por decirle que iba a cometer un error grave, que mi intención no era criticar la actuación de ellos, pero que estaba sufriendo al ver que una compañía que podía convertirse en grande y poderosa estuvieran perdiendo el tiempo cuando deberían estar buscando cómo aumentar los productos para crecer y llegar a ocupar toda la manzana. Aquel hombre que yo llegaría a querer mucho me miraba sin expresión en el rostro. Él no podía entender lo que yo le estaba diciendo. Volví al ataque diciéndole que necesitábamos nuevos productos para cambiar los camiones por otros más grandes y que en lugar de sacar 100 cajas, sacar 300. Ahora, su cara cambió para convertirse en alguien que quiere darme una oportunidad, pero tenía que saber exactamente qué es lo que estaba diciendo. Por eso me dijo: «Nosotros no necesitamos más productos. Tenemos el mejor vino y las mejores marcas de ron y whisky. ¿Qué producto tú quieres que tengamos?». La sonrisa que se dibujó en mi rostro le hizo cambiar a él de cara. Este hombre era el controlador de la compañía y era un hombre con una larga experiencia en el negocio. Por eso volvió a decirme qué productos nosotros necesitamos. Y sin esperar respuesta me dijo: «¿Por qué tú me estás diciendo todo esto?». Entonces le dije que él había llevado mi expediente para pedir la orden de los jefes y explicarles lo sucedido, y que él venía con la orden de sacarme, y que eso iba a ser un error. El hombre me miró tratando de saber cuál era la carta que yo estaba sosteniendo y que podría hacerlo cambiar de opinión. Por eso volvió a decirme qué producto nosotros necesitamos para llegar hasta el final de este bloque. Y por fin le dije lo que la compañía necesitaba. Agua. Agua embotellada traída de Francia, Italia y España. El rostro del hombre volvió a cambiar como el que recibe una desilusión total y me dijo: «Eso ya lo probamos nosotros y fue todo un fracaso». Para él, mi última oportunidad había fracasado y trató de continuar su camino. Pero yo no había terminado aún. Agua. ¿Y sabe por qué agua? Muy sencillo. El pollution va a seguir en aumento
y una botella de agua en un restaurante va a costar tanto más que una cerveza. Y continué diciendo, esta vez con el mismo ímpetu que lo hice en la reunión, agregando, Mr. Joseph, los tiempos cambian y el agua llegará en su momento a salvar la compañía. Había tanta firmeza en mi palabra que aquel gran hombre me miró y se volvió para regresar donde estaban los grandes. Cuando volvió, se detuvo frente a mí para decirme, dicen ellos que si tuvieran 2 hombres como tú, ya estaríamos dándole la vuelta a todo el blog. Y me dio la mano en señal de que había sido perdonado. Cuando él se alejó hacia su oficina, comenzaron a dejarse ver los rostros de aquellos que decían ser mis amigos, todos preguntándose por qué me habían dado la mano. Pero bueno, volvamos al turno de por la noche. De más está decir que los comentarios y elogios de los americanos que allí trabajaban, los cuales no se ocultaban para decir lo perfecto que yo hacía mi trabajo. El cambio lo había logrado desde mi humilde posición. Ni yo mismo podía entender cómo yo armaba esos invoices de manera que cuando contaban las cajas, la diferencia entre un camión y otro eran de varias cajas. Nadie podía entender cómo era posible que los choferes pudieran repartir todas las cajas sin traer ninguna parada para el otro día. En su afán de conocer mi secreto, me traían a personas para que trabajaran detrás de mí, separando los invoices. Así, esto podían sacar un perfil psicológico de mis personas. Entonces, comencé a llevar los más variados libros, los cuales ellos se encargaban a mi espalda en mirar y quedar sumamente asombrados, ya que esto eran tanto de magia, I Ching, mitología, en fin, no era material de lectura para cualquier persona. Sin yo verlos, ellos mismos no podían detenerse hasta preguntarme si yo entendía todo lo que allí decía, a lo que les contestaba que le preguntaran al jefe de los camioneros si yo, cuando repartía la carga, no llevaba conmigo 2 o 3 libros, y que todos se reían, porque con las cajas y paradas que yo sacaba, ellos sabían que era imposible tener tiempo de leer. Lo que nunca supieron ellos es que la entidad no necesitaba leer. Para ella era suficiente el que yo manejara con una mano, mientras la otra la ponía arriba de los libros. Así podía recoger el pensamiento de la persona que había creado él mismo, y digo crear, porque toda la creación es pensamiento antes de ser plasmada en aquellas hojas. Pero ellos no estaban conformes. Y así me vi una noche acompañado de un joven vecino del jefe, buscando una caja de vino que nadie la había podido encontrar y que según el inventario había 2 en el almacén. Aquello representaba una burla. Primero, porque habían 4 almacenes ya que la compañía había llegado a tener el blog completo y se estaba planificando el automatizar todo el sistema para cargar más camiones en menos tiempo. Además, se nos dio un carrito de golf. Y si pensamos que cada andamio de metal tenía 5 pisos llenos de palets, estamos hablando de muchos miles de cajas. Por eso le dije al joven que se detuviera y me preguntó que si la había visto. A lo que respondí que yo no pensaba buscar lo que los profesionales que se conocían todo el almacén no habían podido encontrar, que lo que quería era tener una buena luz y que allí había lo que necesitaba para leer el libro que llevaba en el bolsillo. Y para su asombro, me vio que yo sacaba un pequeño libro que no se imaginaba ni por un momento llevaba conmigo. A lo lejos un Forlis cruzó y se detuvo para mirar que nosotros estábamos parados. Luego se puso en movimiento y se alejó. El joven me dijo, ese lo mandaron para que nos buscara. Ahora nos van a llamar por el autoparlante para preguntarnos por la caja. Y así fue. Al momento se escuchó la voz del segundo jefe pidiéndonos que fuéramos al frente donde se cargaban los camiones. Cuando estuvimos frente a él, me dijo que la caja iba para la casa de Julio Iglesias
y que había que encontrarla, que era un compromiso del jefe mayor. Traté de decirle que era imposible encontrar nosotros lo que otros que se dedicaban a ese trabajo no habían podido, y mucho menos con un carrito de golf. Su contesta fue que había que encontrarla y que faltaban por cargar pocos camiones. Así volvimos los dos a movernos por aquellas filas interminables que llenaban aquellos almacenes. El joven no sabía lo que yo estaba haciendo, por lo que me preguntó que por dónde empezábamos, y le dije que saliera de ese almacén y entrara en el otro. Y así recorrimos todos los almacenes de bebida hasta llegar donde tenían solamente el agua. Por lo que me dijo, aquí no puede estar, este almacén es solo para el agua. A lo que contesté que era el lugar perfecto para que nadie nos buscara. Entonces le dije que se parara allí, donde había un gran farol que alumbraba más que los demás. Pero esta vez me bajé del carrito de golf y me subí en aquellos andamios de metal hasta llegar arriba. Entonces le dije, Chateau Lafite Rochal 1961, 2 cajas. Ve dónde está el forlí para que venga a buscarla. Aquel joven solo decía, no puede ser, tengo que verlas. Y así se subió hasta llegar y contemplar las 2 cajas escondidas en aquel lugar donde nadie nunca las encontraría. Y sin poderse contener, solo atinaba a decir que si no lo veo, no lo creo. La encontraste sin buscarla. Cuando se entere mi vecino, esto va a ser algo imponente. Estaban cargando el último camión y me fui al baño. Cuando salí del mismo, ya la noticia la había regado el del forlí y todos me miraban como el que han visto un fantasma. Afuera, sorprendí al joven hablando con su vecino el jefe, el cual me miró con cara de asombro al escuchar las palabras que le estaba diciendo. Te juro que él no buscó las cajas, solo dio vuelta a todos los almacenes y se paró donde ellas estaban. Esto es increíble. Al otro día solo estábamos el segundo jefe del turno de la noche y yo. El viejo que trabajaba conmigo no vino a trabajar y el jefe tampoco. Y para arreglarlo todo, los invoices no estarían hasta las 11 de la noche. Por lo visto, la noche iba a convertirse en una pesadilla. Así que le dije al segundo jefe que me mandara 2 personas más para que separaran los invoices. Entonces, iba a tener 3 separando, uno contando las cajas que iban en cada ruta y otro que se encargaría de llevar para afuera lo que ya estaba listo para empezar a trabajar. De más está decir que el segundo jefe se rió y me dijo que él también iba a separar los invoices porque él quería estar presente cuando yo comenzara a separar los invoices. Para ser franco, si hoy me ofrecieran una fortuna para que lo volviera a hacer, seguiría pobre. Pero para aquella entidad no había obstáculo y allí de pie, teniendo en mis manos aquellos grupos interminables de papeles, mis manos sacaban y cambiaban de posición los invoices y sin detenerme a pensar en lo que había hecho, lo daba a contar. Y para asombro del que estaba haciendo esta labor, todos tenían casi la misma cantidad, llegando él a preguntarme que si yo estaba contando las cajas. Cuando terminé de hacer las rutas habían 47 camiones, de los cuales 45 ya estaban cargados. Y cuando se cerró la última puerta de aquel inmenso lugar, le pregunté al segundo jefe qué hora era, y me dijo que eran las 3 menos cuarto, y que lo que había hecho era tan increíble, que al otro día cuando se enteraran lo que habían faltado, iban a mirarme como un enemigo que había que eliminarlo, ya que ellos no hacían falta en la compañía. Pero había algo más por ver y era cuántas cajas no iban a ser repartidas.
Aquel día a las 6 de la tarde entré para encontrarme con el segundo jefe, que al verme movió la cabeza para señalarme que los pales estaban vacíos, ya que todos los camiones habían regresado temprano y sin una sola caja. Por lo que se me acercó y, para que nadie escuchara, me dijo: esto que hiciste anoche te va a costar el puesto. A lo que sonriendo le dije: Shalom Adonai, serás testigo de los hechos. En la Navidad del 1979 existía ya una crisis entre los conspiradores que esperaban doblegar y humillar mi persona. Pero pobre de ellos, que esperaban que la entidad se doblegara implorando el que se le permitiera seguir en la miseria. Y digo miseria porque mientras el otro ganaba 2 cheques por separado, yo solo recibía uno, y para colmo, más pequeño del que se encargaba por el día de limpiar el almacén. Cuando en enero de 1980 abandoné aquel lugar, nadie podía imaginar ni por un instante que aquel día comenzaría el decline económico de la nación americana, y es que nadie podía imaginarse ni por un momento que frente a las costas de Estados Unidos los guardacostas tendrían que trabajar para salvar las vidas de los 125,000 cubanos que abandonaron la isla. Un éxodo masivo conocido como el Mariel había dado comienzo. El gobierno de Cuba, aprovechando la confusión, vació las cárceles y elementos de la más baja calaña invadieron las calles, no solo de Miami. Todas las grandes ciudades se vieron enfrascados en esta lucha. Había comenzado la entrada de droga por toneladas. Los asaltos y los crímenes estaban llenando las páginas de los periódicos. Tomaría años lograr nivelar un poco la situación. Durante los próximos años, en más de una ocasión, aquella compañía se vio distribuyendo aquel producto que yo les había recomendado. Evian dio paso a una infinidad de nuevas marcas que comenzaron a inundar el mercado, incluyendo las botellas plásticas nacionales. Durante estos últimos años, la orden dada por aquel hombre poderoso fue que nunca yo pudiera llegar a tener dinero, y así me vi que para poder tener un trabajo tenía que hacer el doble de lo normal. Hoy llegué a los 70 años y estoy retirado. Estarás preguntando que por qué le puse a esta narración el nombre de Tampa Bay. Bueno, ahora vas a enterar de lo que sucedió aquella mañana del 9 de mayo de 1980. En ese tiempo llevaba divorciado unos 5 años y estaba viviendo con mi madre en un tráiler. A las 6 de la mañana mi madre comenzó a tratar de que me despertara. Mis movimientos en la cama le estaban diciendo que yo estaba teniendo una pesadilla horrible. Cuando logré regresar a mi cuerpo, mis ojos estaban demostrando que acababa de vivir algo terrible. Fui a hablarle, pero ella me interrumpió, pidiéndome que me levantara, me lavara la boca y la cara para que me desayunara, mientras le contaba lo que me había sucedido. Sentado en la pequeña mesa, comencé a relatarle lo que acababa de vivir. Estos son los hechos vividos por mí. De la oscuridad surgieron gritos horribles implorando la presencia de Dios. La neblina todo lo envolvía. Sin embargo, pude ver que un auto caía al agua y detrás un camión y luego un ómnibus. No podía saber lo que estaba sucediendo. Sin embargo, como podía volar, penetré dentro de las aguas para encontrar que dentro del ómnibus, entre hierros, había una cantidad de personas muertas, las cuales estaban destrozadas. Lo que más me impactó era que habían jóvenes. La escena era aterradora y salí para ver aquel auto que caía desde lo alto del puente. Entonces me di cuenta que se había caído parte del mismo y que la neblina no les dejaba ver lo que había sucedido. Me vi volando hasta el borde de aquel puente de hierro y para mi asombro se estaba aproximando un auto.
Podía ver sus luces acercarse lentamente. Corrí hacia él y, para su asombro, éste me atropelló y, creyendo él que necesitaba ayuda, detuvo su auto para encontrarse que lo había hecho precisamente en el borde de aquel precipicio. Mi madre estaba asombrada con el relato que le acababa de decir, por lo que se levantó para volverme a dar otro poco de café, quizás con el ánimo de ayudarme a despertar. Automáticamente pasó frente al radio y lo encendió, en el momento que el locutor daba la noticia de lo ocurrido aquella siniestra mañana en el puente de Tampa. Ella me miró con asombro al decirme: «Eso que estás diciendo es lo que me acabas de contar. Creo que los demás se salvaron porque Dios te mandó para que intervinieras». Sin poder contener, 2 lágrimas brotaron de mis ojos cuando le dije: «Si hubiera llegado minutos antes, los habría salvado a todos. ¿Sabes? Si Dios me permitió que yo salvara a los otros, Él tiene que permitirme el conocer el secreto del porqué». Mi madre me dio el café que quedaba y me dio un beso mientras me decía: «Tú me has demostrado que puedes hacer cosas que otros no pueden hacer. Así que quién sabe si Dios te permite conocer sus secretos». Años después, el viejo que trabajaba de noche conmigo y que era el jefe del departamento aquel que me había hecho la vida imposible, venía en sueño para pedirme perdón por todo lo que me había hecho. Nos abrazamos y le dije que lo perdonaba. Entonces me dijo que él no estaba solo y salió detrás de él aquel que había sido el jefe de los camioneros y que siempre se había enfrentado al jefe de la noche diciéndole que yo era el mejor. Los dos estaban felices de volverme a ver. Entonces el viejo dijo: «Quiero que lo perdones a él», y frente a mí apareció el jefe de la noche. Al otro día salí a buscar un camión de aquella compañía y me encontré con uno de los choferes que habían contratado después que me fui, por lo que éste no me conocía. Cuando le pregunté por el viejo, me dijo que hacía unos días, saliendo del trabajo, se había matado al chocar contra una rastra que estaba parada. Le pregunté por el jefe de la noche y me dijo que este ya no era el jefe, que lo habían puesto a trabajar de día y que lo mantenían en un cuarto donde tenían puestos los monitores, por lo que se podía observar todos los almacenes, que aquello parecía una prisión donde te sacaban nada más por mirar dónde estaba la cámara oculta en el techo. Al otro día fui en compañía de la ex y nos detuvimos afuera para hablar con uno de mi época. Este al principio no me reconoció, pero cuando le recordé quién era, se puso sumamente contento diciéndome que allí se hablaba todos los días de mí, que mi cuerpo había salido de aquel lugar, pero mi recuerdo prevalecía. Le pedí que me llamara al jefe de la noche y éste vino a verme enseguida. Me fue a dar la mano, pero le di un abrazo y él sintió que lo estaba haciendo con sinceridad. Le conté cómo el viejo había venido en sueño y me pidió que viniera a verlo y que perdonara todo lo que me habían hecho. Después de aquello, regresé a mi mundo de lucha, trabajo y desempleo. Tanto los gobiernos como la humanidad han caído tan bajo que en su afán por enriquecerse atropellan y eliminan todo lo que se le interponga. En estos 5 años que llevo retirado, y gracias a la tecnología de las computadoras, he podido aprender y educarme, agrandando así el conocimiento que enriquece el alma. He podido escribir parte de la experiencia vivida en mis años de existencia, aunque no todo está dicho. Han sido tantos los viajes astrales para encontrarme con mi verdadero ser que necesitaría muchos libros para dejar plasmada todo lo que encontré. Muchas veces he querido demostrarle a mis enemigos que el perdón no es cobardía, que me queda fuerza suficiente para destruir a la humanidad completa y no dejar rastro de existencia en el planeta. Sin embargo, vuelvo a darles una oportunidad y otra, porque si las razas plantadas en el planeta no se ponen de acuerdo en respetarse el uno a los otros, quizás yo no lo haga. Pero no soy el único que tiene este poder. Existen otras fuerzas que nos vigilan
Y ellos están viendo que nos estamos convirtiendo en un problema para la estabilidad del sistema galáctico, por lo que una acción de ellos puede llevarse a cabo. Amaos los unos a los otros. Continuemos evolucionando y no revolucionando. Últimamente se ha venido hablando del rapto. Para muchos son los buenos los que van a abandonar el planeta. Sin embargo, eso está lejos de la verdad. Son los malos, los inconformes, los ambiciosos, aquellos que pensaron que ellos eran dueños y señor de vidas y haciendas. Estos señores que creyeron que solo ellos tenían derecho a vivir. El tiempo para ellos termina. Se les dio oportunidad y no aprendieron. Ahora no importa dónde se escondan. El color de su aura los delata. Estos serán llevados y plantados en otros planetas donde la evolución está comenzando. Su castigo es caminar naciendo y muriendo y volviendo a nacer para morir dentro de aquel círculo vicioso donde encontrar el camino les tomará vivir una larga pesadilla. Si tienes oído, oye, porque ojos tienes para ver lo que te está rodeando. Son muchos los que creen que si repiten una oración o un nombre, ellos estarán a salvo. Lejos están de la verdad, porque ellos manifiestan su creencia con los labios y no con el alma. Recuerda, solo encuentra la verdad quien la busca. Y antes de encontrar a Dios, encuéntrate a ti mismo. Son muchos los que han preguntado que por qué mi email es Juan el Manú. Hoy ustedes sabrán que la entidad que ocupó mi cuerpo fue el Gran Manú, una manifestación del anciano de los días. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y quien llegue a mí tendrá vida eterna.